Clase 3 del capítulo 4 de Villoro. Primero vamos a aclarar que el capítulo 4 de Villoro lo tienen que estudiar completamente. Hoy simplemente vamos a ver algunos títulos del capítulo, igual que en un video posterior lo vamos a dividir en dos porque es bastante extenso. En la introducción habíamos visto algunos conceptos como el de creencias, razones, conocimiento. En este capítulo también vamos a profundizar algunos de estos temas. Creencia lo habíamos definido como tener algo por verdadero. Hoy podríamos agregar una nueva definición diciendo que creencia es un estado interno, adquirido y predisposicional de aceptar o negar P. ¿Sí? Es interno porque el sujeto lo adquiere en alguna vez y ya queda dentro del sujeto adquirido, y predisposicional porque nos predispone a aceptar un hecho o a negar ese hecho. Las razones ya hemos visto que eran lo que ligan nuestras creencias con la realidad, nuestras pruebas que nosotros tenemos para creer que eso es real. Y la justificación ya es un momento dinámico. La razón es un momento estático porque son las que con los elementos que vamos a poder justificar, por eso son elementos estáticos. En cambio ya la justificación es un proceso más dinámico. Pero es importante que definan bien esos términos, porque la distinción dentro de los términos va a permitir aclararlo y ver cuál es el sentido de cada uno de ellos y que no se confundan entre sí, que es algo muy común. Las creencias se pueden adquirir a través de antecedentes, motivos o razones. Los antecedentes se refieren a la parte biográfica de una persona, aquello que nosotros aprendemos a través de nuestros padres o de la enseñanza, como por ejemplo aprendemos a lavarnos las manos, aprendemos a mantenernos aislados en la época de cuarentena, porque fueron transmitidos de padres a hijos en la educación, tradicional, parte de nuestra historia, ¿sí? Los motivos se refieren ya a las necesidades espirituales que nosotros tenemos para creer en determinadas cosas, y las razones son básicamente, como en el mismo concepto que nosotros venimos hablando, son las pruebas que yo tengo para creer en algo. Normalmente como antecedentes se nos presentan de estas tres maneras, pero todas nuestras creencias normalmente confluyen estos tres modos de adquirir nuestras creencias. Es difícil encontrar una creencia que no la hayamos adquirido a través de por antecedentes, también que tengamos necesidades espirituales para creer en eso, como así también razones para creerlo. Bueno, una de las preguntas que se va a hacer ahí Luis Villoro es si existen creencias sin razones. Acá tendríamos que parar un poquito el video y reflexionar si podemos encontrar creencias que parece que no tienen razones. Muchas veces cuando preguntamos esto en una clase normal, hacemos esa pausa y contestan que sí, que existen creencias sin razones. Y empecemos a indagar sobre cuáles son esas creencias que nosotros tenemos que aparentemente no tienen razones, y nos encontramos que cuando ponemos en duda esas creencias aparecen normalmente razones que las sostienen a esas creencias. ¿Qué pasa? Que muchas veces esas creencias se presentan como credibilidad espontánea, por lo tanto no son planteadas como una duda, o no son puestas en duda. Entonces esa credibilidad espontánea nos hace manejarnos constantemente en la vida cotidiana sin ese planteamiento de las dudas sobre nuestras propias creencias. Otras veces cuando las ponemos en duda resulta que esas creencias desaparecen, dejan de ser creencias porque bueno, ya no seguimos creyendo en ellas. Cuando nosotros decimos, bueno, yo creo en determinado hecho y no tengo razones, cuando las pongo en duda, no tengo razones que realmente las justifican, dejo de creer. Normalmente le dejo de creer. Resulta que acá podríamos diferenciar que no existen, por lo tanto podríamos contestar la pregunta si existen creencias sin razones, como diciendo no existen creencias sin razones. ¿Qué ocurre? Que encontramos dos tipos de razones, unas llamadas razones explícitas y otras razones implícitas. Las razones explícitas son aquellas que sirven al momento de la justificación, aquellas que nosotros expresamos al momento de la justificación, por eso se llaman razones explícitas. Las utilizamos para justificar. Por otro lugar encontramos razones implícitas, aquellas razones que sirven para mantener nuestras creencias. Son implícitas porque no las utilizamos al momento de la justificación. ¿Cuáles serían esas razones implícitas? Muchas de ellas son aquellas que nosotros tenemos y las hemos olvidado o no las hemos puesto en duda. Pero si comenzamos a recordar sobre esas razones, aparecen que sí tenemos esas razones. Por ejemplo, cuando nosotros planteamos una creencia y aparentemente no tiene razón,
y encontramos razones, esas razones que mantenían esa creencia son aquellas razones implícitas. Bueno, nos vemos en la próxima.